quiero pedirle que me acompañe al capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Quiero decirle que todo lo contrario a lo que el mundo, Hollywood y tanta gente nos ha enseñado acerca del Apocalipsis, que hacen películas de terror y guerras y cosas. El libro del Apocalipsis es un libro de esperanza. Es ahí donde está la verdad de quién es nuestro Dios. Es ahí donde verdaderamente nosotros podemos entender nuestro futuro eterno. Es ahí el único lugar donde vamos a conocer a ese Dios de amor, de misericordia y de bondad que ama a las multitudes y las quiere salvar. Así que en el capítulo 7, que vamos a leer del versículo 9 al 17 de corrido, y ahí ya seguimos hablando. La palabra del Señor dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su báculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito sea tu nombre, Señor, porque en tu nombre proclamaremos tu palabra. Amén. Bueno, para que nosotros podamos entender este pasaje de la Biblia, es importante que nos situemos en el lugar donde las cosas están sucediendo. Nosotros sabemos que el Señor, está Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, y es prisionero a causa del evangelio. No está ahí porque mató, porque robó, porque hizo algo malo. Él predicó el evangelio, él predicó la salvación. Pero el enemigo siempre ha perseguido, porque ha querido callar la boca de los que proclaman la verdad, de aquel que pagó un precio para rescatarnos de todo mal. Así que él está preso. Pero estando en ese lugar, dice la palabra del Señor en el capítulo 1, que él estaba en el Espíritu. O sea que él era un hombre que siempre se mantenía unido al Padre, unido al Hijo, y que el Espíritu Santo estaba en él y lo guiaba. Así que no importaba en qué lugar estuviera, él era un hombre de Dios. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo, y nada ni nadie lo iba a detener al llamado que tenía. Así que él está ahí ese día, y de repente él oye una voz detrás de él en forma de trompetas, dice. Y se voltea para ver quién era, y vio a uno semejante a hijo de hombre que estaba en medio de los 7 candeleros. Y le dice: soy el alfa y soy la omega, soy el principio y soy el fin. O sea, soy el Olam, el Dios eterno. Eso es lo que le está diciendo. Soy el Dios eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin, el que es, el que era y el que ha de venir, al que estamos esperando.
el deseado de las naciones, que el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, porque te esperamos. Sabemos que cuando Él venga habrá gloria, habrá victoria. Así que nosotros clamamos que venga, pero allí lo ve Juan. Y él describe cómo lo mira, porque él sabía, él conocía al Cristo hombre. Anduvo con él, aprendió de él. Vio al Cristo crucificado, porque él fue el único de los 12 que estuvo a los pies de Jesús el día de la crucifixión. No lo dejó, no lo abandonó, porque lo amaba. Y entonces también vio al Cristo resucitado y vio al Cristo que ascendió a los cielos. Pero aquí está viendo al Cristo glorificado, al Cristo que se quiere revelar a nuestra vida ahora. Nosotros seguimos, y hay mucha gente que sigue adorando al Cristo que fue a la cruz del Calvario. Gloria a Dios porque fue al Calvario, pero Él vive, Él resucitó, Él está sentado a la diestra del Padre y vendrá de nuevo con poder y gloria para juzgarnos. Nosotros ya no podemos seguir viendo al Cristo resucitado, sí, glorificarlo por nuestra salvación, pero necesitamos conocer al Cristo glorificado, a ese Cristo que dice la Biblia que está intercediendo por nosotros, a ese Cristo que está planificando todo para regresar, al que quiere de verdad manifestarse hoy en día, al guerrero, al poderoso, al intercesor, aquel que nos llama con amor. Así que Él viene y le da un mensaje para las 7 iglesias que están en Asia Menor, que es lo que conocemos hoy como Turquía. Y entonces le quiere dar un mensaje urgente. A eso vino. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Así dice la Biblia. El tiempo está cerca. Y si ellos no cambian ciertas cosas que no están haciendo bien en sus congregaciones, les va a tocar pasar la gran tribulación. Pero Dios es un Dios de salvación y no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, y al venir al arrepentimiento venimos a Cristo, venimos al Padre y tenemos salvación eterna, porque la salvación no solo es no quemarnos en el fuego eternamente, sino es cumplir los planes, los propósitos, el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros y alcanzar la vida eterna. Así que Él viene y les da ese mensaje: arrepiéntanse, que significa cambio de actitud, cambio de mente. Vamos por este camino, regresemos al camino de Dios. Así que eso es lo que Él hace. Así que todo lo que vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis sucede en la tierra, mientras Él está en Patmos. Pero dice la palabra del Señor a partir del capítulo 4 que Juan fue arrebatado y llevado a los cielos, de los cielos, de los cielos, al tercer cielo donde está el Señor, y lo llevó delante del que está sentado en el trono y delante del Cordero, para mostrarle de qué lo quiere salvar y qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos, al final de la última era. Y fíjese que es el final de la última era, no es el fin del mundo. Para eso falta mucho. Falta el milenio y faltan muchas cosas. Tiene que haber cielo nuevo, tierra nueva, falta mucho. Pero cuando dice el fin de la era, está hablando al tiempo donde Él le viene a quitar todo lo que Satanás le quitó a Adán. Viene a recuperar la tierra, viene a recuperar el gobierno, viene a recuperar el poder, porque en su primera venida vino para salvar a aquellos que van a ser su ejército, aquellos que van a ser sus guerreros. Y si usted no ha aprendido a batallar aquí en la tierra, no sé qué va a hacer allá arriba, porque allá arriba vamos a ser ejército del Señor y vamos a venir con Él a pelear la batalla, la buena batalla.
contra sus enemigos, el diablo y los suyos. Así que vemos que en el capítulo 4 y el capítulo 5, que ya Eric, Víctor y Javier hablaron de esos capítulos, ellos están adorando. Ahora, ¿por qué adoran? Primero, él se da cuenta que empiezan a adorar porque ve que hay un rollo que tiene sellos por dentro y por fuera. Los sellos de afuera representan las cosas que ya han sido reveladas, los sellos por dentro, las cosas que Dios quiere revelar. Pero oye que preguntan, ¿y quién es digno de abrir los sellos? Porque nadie es digno. Así que a Juan le duele el corazón, porque abrir esos sellos, ese rollo representa el acta donde se afirma que la tierra le pertenece a Cristo. Y algo importante que tenemos que saber es que nosotros los guatemaltecos tenemos la responsabilidad de luchar por nuestra nación, porque cuando Él regrese nosotros se la tenemos que entregar y decirle: esto es tuyo. Eso es la parábola de los talentos, cuando nosotros vemos que el dueño de una hacienda se va y le deja talentos según la capacidad de cada uno, así les da, para que cuando Él regrese le entreguen más. Y sabemos que hubo uno que lo escondió, que lo enterró, que no hizo nada, pero los otros le devolvieron el doble y les llama siervos fieles. Pero ¿qué es lo que le devolvieron? La tierra. A cada nación le toca devolverle la tierra de esa nación al Señor, porque dice el Salmo 2: pídeme por herencia las naciones que yo te daré, los confines de la tierra. Se lo está diciendo a Jesús, le está entregando la tierra. Y a eso va a regresar Él, a recuperar lo que es de Él, como nos quiere ayudar a recuperar lo que es nuestra relación con el Padre. Entonces llora, pero oye que alguien dice: no llores. Y entonces vio que había un cordero inmolado, pero de pie. Óigame, de pie. Nadie ha podido hacer que se rinda a Cristo. Y lo vio herido, pero lo vio fortalecido de pie, porque hay un propósito divino en todo esto. Así que Él viene y le dice: el cordero es digno de desatar los sellos. Y ahí es donde empieza la adoración, porque el hecho de que Cristo regrese es que Él regresa a salvar totalmente lo que se había perdido. Viene a recuperarlo todo, y ahí es donde se activa, verdaderamente todo lo que va a pasar en esa época que nosotros conocemos como la gran tribulación. Así que vemos nosotros que hoy vamos a estar en el capítulo 7, pero para llegar en el capítulo 7 necesitamos saber qué está pasando en el capítulo 6. Y en el capítulo 6 es donde se empiezan a abrir los sellos. Y cuando se abren los sellos es cuando verdaderamente nosotros nos damos cuenta que se empiezan a activar los juicios de Dios. Así que imagínense que va a ser una época terrible, la gran tribulación. Y la cosa es que siempre nos han dicho lo que va a pasar en la gran tribulación del lado de los malos, pero nunca han hablado que va a pasar del lado de los que estamos con Cristo. Y por eso a la gente le da miedo, porque va a ser una época muy, muy, muy dura. Imagínense que para que se empiecen a abrir los sellos, la iglesia se tuvo que haber ido, ya fue arrebatada por Cristo. Y cuando la iglesia se va de la tierra, ¿dónde están los intercesores? ¿Dónde están los que pelean la batalla de la fe? ¿Dónde estaban los que predicaban el evangelio, los que enseñaban? ¿Dónde están? Se fueron. Así que si la iglesia se va, ahí viene el diablo con todo su séquito a hacer lo que quiere. No hay quien lo detenga.
el Espíritu Santo a través de los miembros de la iglesia ha detenido muchas cosas. Por eso no podemos dejar de interceder, porque la intercesión, ahí dice que es el incienso, y cantábamos hoy acerca del incienso, pero dice que es las oraciones de los santos. Cada vez que usted ora, que usted intercede, sube un olor fragante a Dios, porque sabe que su iglesia está cumpliendo su propósito. Así que vemos nosotros, imagínense lo que va a ser toda la furia de Satanás y toda la ira del Dios Altísimo trabajando juntos aquí en la tierra. ¿Se da cuenta lo que va a hacer eso? Y uno dice, ¿y entonces qué va a pasar con eso tan terrible? La furia del diablo y la ira de Dios actuando al mismo tiempo. Qué cosa más tremenda. Por eso el mismo Señor Jesucristo es el que le dice la gran tribulación. Sin embargo, en el capítulo 24 de Mateo, cuando los discípulos llegan y le preguntan a Jesús cuáles serán las señales de los últimos tiempos, y él empieza a dar las señales, dice: y es necesario que este evangelio sea proclamado en todo el mundo. Una de las señales de los últimos tiempos es que el evangelio va a ser proclamado en todo el mundo. Así que en medio de la ira del Señor, de los ataques del enemigo, el evangelio de Dios se va a estar predicando. Y ahí es donde Él necesita que nosotros desde ahorita lo estemos haciendo. ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis el tema es la salvación, y Dios es el Dios que salva. Nada puede detener la salvación de Dios. La gente dirá, pero ¿cómo se va a predicar el evangelio? Va a haber una persecución espantosa, van a matar a mucha gente. Siempre la han matado desde que Cristo vino. Al primero que mataron fue a Él. Y usted vea la historia. La iglesia de Jesucristo está escrita, la historia de la iglesia, con la sangre de los mártires que han dado la vida por Jesús y la salvación de toda la humanidad. Pero, como le dije, esto se trata de esperanza. Así que vemos nosotros todo lo que está pasando, lo que dice que va a suceder. Pero veamos lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice: después de esto, o sea, cuando él ya vio que empiezan a abrir los sellos, cuando el Señor le muestra que va a pasar, cuando empiece el juicio de los sellos, de las trompetas y de las copas, lo lleva a ver otra escena, le da otra visión. Esta es la segunda visión. Y en esta segunda visión dice: después de esto, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que están delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. Mire, ¿quiénes son? Aquí dice: de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Habla de los gentiles. Habla de los gentiles. En este momento, los gentiles con vestiduras blancas y palmas en las manos se unen a los ángeles, a los 24 ancianos que representan la iglesia, y se unen también a los seres vivientes para adorar al único que vive por los siglos de los siglos. Así que dice la palabra del Señor que ellos están en la presencia del Cordero y delante del que está sentado en el trono, y vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Así que lo que está motivando la alabanza, la adoración en el cielo, es la salvación. Este es un punto pivote en la Biblia.
sobre todo en todo lo que va a pasar en el último tiempo, porque dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los santos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Entonces, mire qué interesante es ver lo que está pasando. Qué interesante, porque ellos están adorando a Dios por la salvación que le pertenece a Dios por el Cordero. Todo tiene que ver con la salvación en la Biblia. Nosotros sabemos que en el cielo se ora por la salvación de los pecadores. Y la iglesia fue puesta en la tierra para la salvación de los pecadores. Y a nosotros nos toca estar predicando el evangelio del reino, que es la salvación. Y es triste ver cómo hemos desviado el mensaje de Jesús. Hemos metido al mundo, hemos metido humanismo, hemos metido tantas cosas dentro de la predicación para que la gente esté contenta, pero eso no salva. Porque la salvación tiene que ver con vida eterna. La salvación tiene que ver con la obediencia a Dios. La salvación tiene que ver con la verdad y la justicia de Dios. Y eso lo hemos dejado a un lado. Y por eso vemos que en el mundo pasan las cosas que están pasando. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de predicar salvación. Así que viene y ellos están diciendo, y ellos claman a gran voz, que la salvación le pertenece al Cordero. Así que dice la palabra del Señor algo importante: se unieron con todos los adoradores que estaban en el cielo y se convierte en una adoración exuberante. Eso es lo que hay en el cielo, una adoración exuberante. Y entonces dice la palabra del Señor en el verso 13: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De dónde vienen ellos? De la gran tribulación. ¿Y qué están haciendo ahí? Si la iglesia ya se había ido. ¿Por qué están delante del trono? ¿Y por qué tienen vestiduras blancas si la iglesia ya no está? ¿Quién les predicaba? ¿Cómo se convirtieron? Porque muchos de los que ustedes están viendo ahí, tal vez algunos fueron cristianos tibios y se quedaron. Algunos desecharon el evangelio cuando se los predicaron, no quisieron oír y se quedaron. Algunos nunca obedecieron la palabra del Señor. Y por eso es que les manda el mensaje a las iglesias, porque ve lo que está pasando. Y la iglesia de Éfeso, una iglesia con muchas obras, pero se habían apartado de lo más importante, la presencia de Dios. Y por eso Dios les dice: has dejado tu primer amor, por lo tanto arrepiéntete y vuelve. ¿De qué sirven las obras sin la presencia de Cristo? Apartarse del Señor es apartarse de su presencia, de su cobertura, de su bendición, de su gracia. Los mensajes a las iglesias son importantes porque tal vez muchos de nosotros estamos caminando por ese camino creyendo que estamos bien, y no es así. Pero aquí está lo importante, que Jesús dijo que era necesario que el evangelio se predicara en todo el mundo. ¿Cuándo? Con la gran tribulación. Nosotros podemos ver en la Biblia, si vemos en el capítulo 7, mire, al principio, en los primeros versículos, dice la palabra de Dios:
Verso 1: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Eran ángeles de juicio. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Nosotros sabemos que eran 12,000 de cada tribu, y como son 12 tribus, son 144,000 judíos. Pero ¿cómo les dice aquí el ángel? Los siervos de Dios. Estos 144,000 judíos, en el capítulo 14 usted lo puede encontrar. Seguían al Cordero de día y de noche y estaban con él y lo servían. Ellos van a estar evangelizando a Israel durante la época de la gran tribulación, y otros de esos mismos 144,000 van a estar predicando en todo el mundo. O sea, el evangelio siempre se va a predicar. Pero hay algo importantísimo, y algo importantísimo es cómo se va a predicar el evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque dice la palabra del Señor que ya se me perdió ustedes. Vamos a ver, porque hay un ángel, ¿me pueden ayudar? El ángel que tiene el evangelio eterno. Dice que vio a un ángel con el evangelio eterno, predicándolo a todas las naciones. Quiere decir que va a ser algo sobrenatural. 14 del 6 al 7, sabía que era el 14, pero no lo encontré. 14 del 6 al 7. Mire lo que dice la palabra del Señor, para que lo veamos que es cierto. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, eso quiere decir que sobrenaturalmente se va a estar predicando el evangelio. Y yo estoy segura que ustedes, igual que yo, hemos visto videitos donde musulmanes cuentan que el mismo Señor Jesucristo se les ha aparecido y les ha predicado el evangelio y se han convertido. Ahora imagínense en todas las naciones un ángel predicando, y los judíos predicando el evangelio. Ahí es donde masivamente, ahí va a ser una salvación global. Se puede imaginar eso. Sí, van a cerrar iglesias, pero no le van a cerrar la boca al Espíritu Santo. Él va a seguir predicando, Él va a seguir hablando de Cristo, Él va a seguir hablando de la salvación. Y lo importante es que la palabra del Señor dice que le preguntan: ¿y estos quiénes son? Y son los que salieron de la gran tribulación que estamos diciendo. Y por eso les mencioné, imagínense la gran tribulación, cuando la ira de Dios se junta con la maldad de Satanás, lo que va a pasar. Pero ahí es donde se van a convertir todos. La salvación es para todo aquel que crea. Y entonces cuando él le pregunta: ¿quiénes son? Ellos son los que salieron de la gran tribulación. Pero pasó algo más. Dice: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No es sangre que mancha, es sangre que limpia. Y por eso es la adoración al Cordero,
al que dio la vida por nosotros, el que derramó la sangre por usted y por mí, aquel que pagó un precio de sangre para sacarnos del mercado de la esclavitud en la que Satanás nos tenía metidos a todos. Un joven que está en drogas es un esclavo del diablo metido en una cautividad. Un alcohólico, los mareros, los que están en el crimen organizado, los narcotraficantes. Es gente poseída por el diablo. Cuando no reconocemos a Cristo o nos alejamos del Señor, dice Efesios capítulo 2 que estamos bajo la potestad del príncipe de los aires, que somos hijos de desobediencia e hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire cómo nos califica. Pero Jesús estuvo dispuesto a dar su vida para sacarnos de ahí. Y que estábamos manchados, teníamos vestidos con manchas y arrugas. Las manchas son los pecados visibles. Las arrugas es algo viejo, podrido, que no funciona. Pero dice que ellos fueron lavados en la sangre del Cordero. Por eso hoy una de las alabanzas era preciosa sangre que vertió por amor. Porque de no haber sido por la sangre de Cristo, ni usted ni yo estuviéramos hoy aquí. Es la sangre del Cordero, es la sangre redentora, es la sangre divina. Mire lo que pasó. Una vez yo tuve la oportunidad hace muchos años de estar en una reunión, porque yo tuve la oportunidad un tiempo de estar en la correccional de menores evangelizando, y entonces tenía acceso para ir a muchos de esos tipos de grupos, y estábamos en un grupo y entonces alguien habló de la sangre de Jesús y levantó una copa porque iba a haber Santa Cena, y levantó una copa y dijo: esta es la sangre de Cristo, y empezó a adorar la sangre de Cristo y a cantar en lenguas con la copa levantada, adorando, hablando de la sangre redentora de Jesús, esa sangre de poder redentor. Y de repente se empiezan a oír unos pasos porque el piso era de madera, y va un patojo ustedes y saca un cuchillo y lo pone en el altar. Y siguen adorando la sangre de Cristo, y se levanta otro y otro y otro y otro. Ponían drogas, ponían pistolas, ponían de todo en el altar. Yo miraba eso y le decía: Dios mío, ¿esto qué es? El poder de la sangre de Cristo sigue obrando. El poder de la sangre de Cristo sigue actuando. El poder de la sangre de Cristo puede libertar a tu hijo, a tu hija, de donde esté, a tu esposo, a cualquiera, porque la sangre de Cristo tiene poder. Aún sigue haciendo su obra hoy en día, y de nosotros depende que la sangre de Cristo venga, redima, rescate, liberte, o sigamos como estamos. Nosotros decidimos, porque Él pagó precio de sangre, dio su vida, está involucrada su vida por nuestra salvación. Y lo que hace que se mueva el poder de la adoración en el cielo es la salvación. Y usted dirá: pero los ángeles están adorando y ellos no conocen la salvación. No, pero la gloria de Dios los llevó ahí, porque ellos se gozan y ellos se disfrutan de cada uno que se salva. Porque ustedes saben que Jesús contó en la parábola de la oveja en Lucas. Él dice, se recuerda, ¿qué hombre que tiene 100 ovejas, si se descarría una, no la va a ir a buscar? Y cuando la encuentra, invita a sus vecinos, invita a sus amigos para celebrar que apareció. Así es en el cielo. Hay más fiesta por un pecador arrepentido que por las 99 justas. Hay fiesta en el cielo. Y entonces entendemos por qué vestiduras blancas y por qué palmeras en las manos. Porque las palmeras representan victoria. Cuando en el tiempo de antes, cuando ganaban una guerra, una batalla, hacían un desfile los que ganaban, y todos llevaban palmas y las iban moviendo.
en señal de victoria. Y había una fiesta. ¿Por qué? Porque habían ganado. Por eso lo hicieron. Pero también nosotros sabemos que eso está unido al día en que Jesús entró a Jerusalén y lo recibieron con palmas y le decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Es victoria, es adoración, es gloria. Por eso es una lástima que usemos ese simbolismo para hacer cosas paganas que a Dios no le agradan, como sacar ceniza de ramitos para decir que hay salvación unos meses después, cuando el único que salva es Cristo por el poder de su sangre y el sacrificio en la cruz al dar su vida. Pero nosotros podemos ver entonces que salieron de la gran tribulación. Y lo lindo de la gran tribulación es que imagínense que el nombre de Cristo va a resonar por todos lados. Sí, hay un falso profeta, sí, hay un anticristo, sí, lo que usted quiera, pero el nombre de Cristo sigue en pie. El nombre de Cristo se sigue proclamando. El poder de la sangre sigue actuando. Y eso es lo más importante que podemos ver. Y entonces nosotros vemos que le pregunta y le dice: son los que salieron de la gran tribulación. O sea, ellos pasaron por la gran tribulación. Pero mire, hay algo maravilloso que nosotros podemos ver en el capítulo 6. En el capítulo 6, y esa es la importancia de la oración y de la intercesión. Porque dice el capítulo 6 que debajo del altar están todos los que fueron decapitados y muertos a través del tiempo por proclamar el evangelio. ¿Y qué están haciendo ahí debajo? Orando. Le están diciendo a Dios: Dios, ¿hasta cuándo vengarás lo que nos hicieron? Y les dice: espérense un poco de tiempo, porque tiene que cumplirse el número de los que van a morir igual que ustedes. Esos que estaban con las palmas y las vestiduras blancas, que no dice el número porque son tantos que se convirtieron, de todas las naciones, de todos los países, de todos los idiomas. Son tantos que imagínense, no los pueden ni contar. Pero ellos son mártires. Y por ser mártires, son santos redimidos de la gran tribulación. De una vez los llevan delante del Señor al trono. ¿Se puede imaginar eso? No tuvieron que esperar un tiempo para ser redimidos y restaurados y resucitados, sino que de una vez pasan directo a la presencia de Dios, porque esta ya es una iglesia diferente a la que conocemos. Es una iglesia que luchó, porque seguramente estas personas, cuando se dieron cuenta, imagínense, su mamá le decía: arrepiéntese, mi hijo, ya viene el Señor, se va a quedar. Ay, mamá, usted con sus cosas, usted siempre, no sé qué, y ahí, ¿verdad? Porque así son los patojos. Se queda usted. Y uno triste se quedó. Pero ese patojo, wow, mi mamá tenía razón. Cristo es cierto, la eternidad es verdad. Señor, perdóname, Señor, aquí estoy. Y empieza a predicar el evangelio. Ahí se levantan todos los predicadores, ustedes. Ahí empieza toda la gente a predicar de Jesús. No perdamos entonces la esperanza. Yo no quiero que mis hijos se queden, pero no tengo que perder la esperanza que si alguno fuera necio, el Señor tenga misericordia y en la tribulación lo arrebate. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que sí se va a seguir predicando, que sí se va a seguir hablando de Cristo, que sí vamos a ver la victoria y que vamos a estar delante del Cordero adorándolo, alabándolo, bendiciéndolo. Y mire qué lindo, porque dice que todos alaban y adoran a Dios, pero no hablan de música. Ellos no necesitan música, porque lo que tienen en su corazón es tanta gratitud y amor a Dios, que eso es suficiente para adorarlo. No hay un director de orquesta.
No hay ahí un grupo que los esté guiando y que les esté diciendo: cante, hermano, levante las manos, adore a Dios. Eso no existe, porque toda la gente que está ahí ama a Dios y está agradecida con Dios. Es la gratitud lo que verdaderamente nos hace adorarlo. No es la música. Si no hay una, es que esa música no me gusta. Bueno, usted vino a oír música o vino a adorar a Dios, vino a cantarle al Señor, vino a darle gracias a Cristo. Es que de eso se trata la adoración, ¿me entiende? Y era lo que pasaba. Imagínense todos ahí juntos al mismo tiempo. Yo no he visto que en ningún momento diga estaban tocando arpas o había un baterista bueno, el que toca el bajo, wow. No, porque era una alabanza rendida al único que merece adoración, Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a adorar a Cristo aquí, porque lo vamos a adorar allá. Y van a haber muchos motivos, porque cuando estemos allá nos vamos a dar cuenta de todo lo que nos liberó, de todo lo que nos redimió, de todo lo que verdaderamente hizo para cambiar nuestra vida. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya estemos allá? Mire, esto es glorioso, porque dice la palabra del Señor. Mire, versículo 15: por esto están delante del trono, porque fueron redimidos, fueron lavados, fueron limpiados, fueron perdonados a pesar de todo. Y dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y esto es importantísimo por dos cosas. Nosotros vimos en el capítulo 2 y 3, que es el mensaje a las iglesias, las recompensas que van a haber por volvernos a Dios de corazón y dejar los errores que estamos cometiendo. Dice que podemos llegar a ser columnas en el templo de nuestro Dios. Dice que nos van a dar vestiduras blancas de santidad, y estamos viendo que es cierto. Él dice que va a ser dada una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Y dice que nosotros nos vamos a sentar con Cristo a juzgar a los ángeles caídos. Mire, hay muchas recompensas. Eso quiere decir que vamos a llegar a servir al Señor, que vamos a llegar a trabajar con Él. Hay recompensas, pero aquí ganamos nuestra eternidad. Nosotros venimos a este mundo, ¿y para qué nací? Para encontrar el camino a tu eternidad, o arriba o abajo. Pero cuando estés arriba, ahí según tus obras, si cumpliste todo lo que el Señor te pidió, el lugar que vas a ocupar. Pero algo lindo de ese versículo también es que dice la palabra del Señor que el que está sentado sobre el trono, en la parte de abajo del versículo 15, extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Habrá protección. Nos va a cubrir. Nos va a cubrir. Él va a protegernos de tal manera que dice que ya no habrán lágrimas en nuestros ojos, el sol ya no nos va a quemar. Ahí va a ser una protección eterna, un lugar de paz, un lugar de regocijo. Y dice el versículo 16: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono y los pastoreará. Mire, ya no vamos a tener hambre ni sed. ¿Por qué? Él es el proveedor. Él nos va a proveer todo lo que nosotros necesitemos cuando estemos allá. No nos va a faltar nada. Él mismo lo está diciendo. El Espíritu Santo permitió que eso quedara escrito para que anhelemos y decimos: más el cielo que la tierra. La gente quiere ser eterna aquí en esta tierra. Quiere disfrutar de los deleites que este mundo les da y no piensan en su eternidad. Pero es importante que nosotros pensemos en la eternidad. Yo les conté alguna vez a ustedes el testimonio con mi papá, el día que yo
me tiré al piso porque me costó mucho perdonarlo. Y el día que me tiré al piso y le dije al Señor, no me levanto de aquí hasta que hayas hecho algo para que yo lo perdone. Y de verdad Él hizo una obra sobrenatural y maravillosa para que yo lo hiciera. Pero al final, cuando yo le dije, Señor, quiero ver a mi papá como lo ves tú, y me refería a verlo con ojos de amor, y me enseñó su corazón. Estaba tan herido. Lo vi en un fango cenagoso. Vi muchas cosas del corazón de mi papá que yo nunca me imaginé. Y en ese momento yo pude entender el porqué de tantas cosas, de su alcoholismo y de todo. Y entonces el Señor me hizo una pregunta y me dijo, ¿cuántas veces has orado porque el alma de tu papá no se condene en el infierno? Y le dije, yo nunca he orado por eso. Y entonces, ¿por qué han orado? Porque mi mamá, mi hermana y yo orábamos juntas, ¿verdad? Ay, Señor, porque ya es tiempo que Él deje de tomar y nosotros tengamos paz. Toda la vida hemos luchado con esto y no. Entonces, ¿por quién han orado? Me dijo el Señor, ¿verdad? Si están pidiendo paz para ustedes. Y le dije, por nosotras. Exacto. Nunca han orado por Él, siempre han estado orando por ustedes. Y entonces me dijo, si tu papá se muere hoy, ¿a dónde se va? ¿Es alcohólico? Abandonó a su familia y no me conoce. Por primera vez pensé en la eternidad de mi papá y le dije, el infierno. Y entonces me dijo, ora para que su alma, ora para que lo salve y su alma no se condene en el infierno. Y empecé a orar así, y ustedes saben el testimonio de mi papá. El Señor lo rescató, restauró el matrimonio de mis papás, hizo muchas cosas maravillosas. Y por eso yo predico a ese Cristo que sana y salva vidas, matrimonios, familias, hogares. Siempre nos acercamos para pedirle dinero, siempre nos acercamos para pedirle lo que queremos, cuando el deseo de Dios es restaurarnos, redimirnos, salvarnos. Pensemos en nuestra eternidad y en la eternidad de los demás. Y entonces vamos a aprender a predicar el evangelio del reino, que es la salvación, porque eso es verdaderamente lo que el Señor quiere para nosotros, salvación. Entonces dice, fíjese, que no tendrá hambre ni sed porque Él proveerá. Pero el 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cristo, nuestro pastor, seguirá pastoreándonos. Y entonces podemos entender por qué llevó a Moisés 40 años al desierto a cuidar a las ovejas del suegro. ¿Y por qué a David, antes de levantarlo como rey, primero lo tuvo mucho tiempo cuidando a las ovejas de su papá? Porque Dios necesita hombres y mujeres con corazón de pastor, porque Él es pastor. Y para pastorear al rebaño de Cristo tenemos que alinear nuestro corazón al pastor. Es al pastor para aprender a cuidar, para aprender a alimentar, para aprender a ayudar, a sanar, a liberar. Si no, no estamos cumpliendo. Por eso acuérdense que nosotros vamos a ser juzgados por obras de misericordia. Y aunque está hablando de nuestra relación con Israel y cómo ayudar a los israelitas en la gran tribulación, también nos está diciendo, denle de comer al hambriento, vistan al desnudo, denle agua al sediento, visiten al que está preso. En ese entonces eran los presos por seguir a Jesús, ¿verdad? Pues vayan con los enfermos. Jesús dijo, estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y se van a sanar. Van a echar fuera demonios. Todo eso nos está pidiendo el Señor que nosotros hagamos, pero nos quiere con corazón de pastor. Un pastor tiene que tener paciencia porque hay ovejas rebeldes. Un pastor necesita mucho amor porque hay muchas cosas que soportar, y el amor todo lo soporta. Mire, eso es lo que Él quiere. Por eso Moisés dice que no hubo hombre más manso, porque de cuidar ovejas y del suegro aprendió.
Y mire, tenemos que aprender, mis amados. Ya compren una su ramita y empiece, mire, a ensayar en su casa, a adorar al Señor. Y no necesita música, y no necesita quien lo dirija. Su corazón agradecido va a adorar al único que merece adoración.